Amén, amén. Bueno, bendito sea Dios que nos tiene en este lugar, amén. Hay muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios, pero una de ellas es que podamos invocar su nombre, ¿no? La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo, amén. Hay gente que no le puede cantar a Dios, hay gente que no puede orar. Y impresionantemente, escuchando muchas predicaciones de hombres de Dios, ellos hablan de que aún hay muchos ministros que no oran, ¿no? ¿Cómo le va a usted en la oración? Bueno, ahorita estamos todos juiciosos orando los martes, ¿no? Pero ¿cómo le va a usted diariamente en la oración? ¿Cuántas cosas le pide usted a Dios? ¿Cuánto le dice usted a Dios que gracias? El hecho de que estemos hoy aquí es un motivo muy grande para darle gracias a Dios. Un motivo muy grande. A veces uno piensa que solo por la libertad de que Colombia sea un país donde se pueda tener libertad de culto, ¿no? Solo por ese hecho. Hay otros países bastante civilizados donde es prohibido hablar de Jesús, ¿no? Donde es prohibido reunirse para hablar de Jesús. Muy civilizado, ¿no? Pero con un entendimiento más profundo, eh, poder darles gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. De pronto falta mucho, todavía tal vez estemos en obra gris, pero aquí estamos y el Señor sigue haciendo en nosotros, ¿no? La Biblia dice que Él perfeccionará la obra en nosotros, la obra que comenzó. Y la idea no es que nos quedemos en obra gris, ¿no? Pero yo digo que gran parte, la mayoría de parte de que seamos mejorados ya depende de nosotros porque el Señor ya lo ha hecho todo, ¿no? Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos pasa a la mayoría de personas. Veníamos hablando con Yuri y a veces yo trato de entablar conversaciones así con ella que me ayudan como a redondear lo que Dios pone, ¿no? En mi corazón para hablar los domingos. Y una de las cosas que pasa muchas veces con la iglesia es que la gente se aburre de la monotonía, ¿no? Se aburre de todos los domingos hacer lo mismo. Pero este síntoma viene de una vida que no se ha consagrado a Dios. Yo quiero que usted revise y piense esto. Si usted tiene una vida de comunión fuerte con Dios, a través de una semana, haya sido la semana como haya sido, de trabajo duro, de problemas, de situaciones, si usted tiene una vida de comunión con el Señor, es evidente en un domingo que usted viene aquí a escuchar la palabra, ¿cierto? No hay una evidencia, no hay un comportamiento diferente, no hay un fuego y una pasión por ir a refugiarse en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Pero a veces en la iglesia se ve esa quietud, ese cansancio, ese aburrimiento. Y eso responde a una inactividad en medio de la semana de buscar a Dios, de orar, de clamar, de tener comunión con Dios. Una de las cosas que pasa, hablábamos hace 8 días, con las personas que aman a Dios, es querer verlo, ¿no? Es querer estar con Él. Rica traía a la memoria el libro de Cantar de los Cantares, que me parece un libro muy hermoso. Dice la Sulamita que ella mantenía buscando al novio, ¿cierto? Al esposo lo buscaba por toda parte. Y que ella se desesperaba cuando él se perdía. Que él venía a buscarla y ella se demoraba haciendo no sé qué. Y cuando ella salía, él ya no estaba. Y el desespero de ella era encontrar al esposo. Y le decía a toda la gente que se encontraba, ¿habéis visto a mi amado? Y comenzaba a describirlo. Es como el trabajo que tiene la iglesia, ¿cierto? Describir quién es Jesús. ¿Qué decía la tsunamita? Mi amado es el más bello entre 10.000. Y comenzaba a describirlo físicamente. Obviamente, eh, digamos que la gran mayoría de cosas que nos muestra la Biblia, no, que nos habla de Jesús en el Nuevo Testamento, no es su aspecto físico.
Y a mí a veces como que me da rasquiña ver esos videos donde comienzan a tratar de crear una imagen del Señor Jesucristo con el manto este de Turín. ¿Qué diferencia hay en que el Señor haya sido moreno o blanco? La esencia es lo que Él es, el mensaje que transmitió. Una palabra contundente de Jesús de lo que Él es Juan eh, 4:16, no me acuerdo de yo soy malo con los números, donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la mayoría de gente trata de enredarse con un objeto. Estaba escuchando a un hombre de Dios hablar de, era un arqueólogo bíblico, y decía que hay gente que guarda muchas antigüedades, y entre estas había un hombre eh, que decía tener una astilla de la cruz de Cristo. Este hombre decía eh, que habían unos críticos que decían, críticos con carácter bíblico, con carácter de Dios, unos críticos que decían, si juntáramos todas las astillas de la cruz de Cristo que dicen tener todas las personas, armaríamos un barco. O sea, lo dice irónicamente. Su fe está puesta en una astilla, en un manto, en una tumba, en una ciudad, cuando Dios dice que no es ni en Jerusalén ni en Samaria, es en espíritu y en verdad. ¿Dónde conoce usted a Dios? ¿Tiene que ir hasta Jerusalén a conocer a Cristo? ¿Tiene que ir hasta Samaria? ¿Tiene que subir a Monserrate? No. Pero esto habla del deseo de las personas y del no deseo de las personas de conocer a Cristo. Amén. Estoy leyéndome un libro que me ha aportado mucho deseo de conocer más profundamente así. Y de eso hablamos hace 8 días, creo, hace 15 días venimos hablando de eso. De la necesidad de conocer a Cristo. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta a usted que está sentado ahí, para que la medite un poquito. Y es que cuando usted le habla de el Señor Jesucristo a una persona, ¿qué le habla? ¿Qué le habla a usted a una persona cuando le habla de Cristo? Si es que le hablamos de Cristo a alguien. Se vuelve algo muy articulado, ¿no? Una pequeña leyenda así, cuando hablamos de Cristo. Que Él murió por nuestros pecados y de que Él desea salvarlo del infierno. Cuando uno va a evangelizar a una persona, teniendo en cuenta que muchos tienen afán, que a muchos no les interesa, ¿con qué contundencia va usted a hablar del Señor Jesucristo? Algo que ha leído, ¿cierto? O algo que ha escuchado, o algo que le han predicado. Y a eso voy al punto de que a veces la gran mayoría de personas se reúnen en una iglesia, en un entorno así como este, y se sientan a escuchar palabras y palabras y palabras que de pronto usted las puede leer en la casa, pero ¿qué efecto causa esas palabras en su vida? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Está bien, recibimos fe cuando hablamos del Señor, cuando escuchamos algo que leemos del Señor, cuando vemos mensajes, ¿no? Pero la Biblia dice que hasta los demonios tienen fe, ¿no? Porque ellos creen y tiemblan, dice la Biblia. Ellos creen que hay un Hijo de Dios y tiemblan al escuchar el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero decía este hombre arqueólogo que los hallazgos arqueólogos pueden hablar mucho de las edades antiguas, pero no pueden afirmar la fe de una persona. Por ejemplo, lo que hablan de Ron Weyer, que encontró el arca de Noé, el arca del pacto, ha encontrado las ruedas de carro de los carros de Faraón y muchas cosas, ¿cierto? Pero eso ha cambiado la fe en usted. Yo creo que sí le afirma a uno ver que las cosas que habla la Biblia comienzan a salir a evidencia, a la luz, ¿cierto?
Pero ¿qué haría usted si fuera y encontrara un palo del arca de Noé? ¿O qué haría usted si tuviera acceso a poder ver el arca del pacto? ¿Qué causaría en usted estas cosas? Porque los hebreos, el pueblo de Dios, los judíos, ellos tenían el arca de la presencia de Dios, ¿cierto? Ellos vieron señales, prodigios, milagros que Dios hizo a través de Moisés cuando lo llevaba por el desierto. Y eso cambió en algo el corazón de los israelitas. ¿A cuál punto voy? A veces uno se acostumbra tanto a la rutina y a las cosas que termina teniéndole fastidio, ¿cierto? ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el desierto? Otra vez maná. Estamos hastiados de ese maná. Y Dios había dicho que era algo muy especial que les había dado, ¿cierto? Pero la gente se acostumbró tanto a esta rutina que le cogió fastidio. Y la palabra de Dios dice por ahí en el Antiguo Testamento, ustedes se cansaron de mí. A mí nunca me ofrecieron un holocausto, un sacrificio en el desierto. Más bien si se los daban a sus dioses, a todas esas cosas que traían ustedes ahí adorándoles. Habla esto de una necesidad de descubrir cosas nuevas. Y quiero que busquemos Efesios una vez más y vamos a entrar más o menos a ver lo que dice la palabra. Efesios 1, versículo 15. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Sí. Voy a leerlo. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y está diciendo, bueno, por esta causa yo oro por ustedes porque me doy cuenta que ustedes tienen fe y tienen amor por los santos, por todos aquellos que creen en Dios, en Jesús. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué está pidiendo Pablo aquí en la oración? Que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vuelva a la pregunta que hice ahorita. ¿De qué le habla usted a una persona cuando usted se da cuenta que a esa persona le gusta escuchar la palabra de Dios? De que esa persona tiene fe, que tiene un corazón abierto a lo de Dios. ¿De qué le habla usted? De la palabra, ¿cierto? O le hablar de sus experiencias sensoriales y sobrenaturales. Si usted le transmite esas experiencias sensoriales y sobrenaturales, y si son en Dios, la persona tal vez le crea, pero hay una gran necesidad. Esa persona tiene que vivirlas con Dios. Amén. No es necesario que uno vea al Señor cara a cara. Le hago otra pregunta. Dios demanda que nuestra vida sea para Él, ¿cierto? Toda. Todo lo que hay en su corazón, en su mente, en su alma, con sus fuerzas, Dios lo quiere para que usted lo adore. ¿A usted no le da curiosidad a quién le va a entregar todo eso? Bueno, sabemos que si Dios lo demanda, es a Él a quien se lo vamos a entregar. Pero eso no despierta en usted un deseo de decir, yo necesito ver a Dios, necesito conocerlo. A veces uno dice, cuando está orando, siento que me estoy volviendo loco porque siento que le estoy hablando a la pared o estoy hablando solo. No es necesario que Dios esté ahí presente. No lo necesita usted conocerlo. Es una tendencia en todas las personas de las que se escribe aquí en la Biblia. Amén. Moisés decía, yo quiero ver tu rostro. El rey David dice en la Biblia que fluía la presencia de Dios. Y todos buscaban al Señor. Amén. Entonces, ¿a qué voy con esto? Dice el apóstol Pablo,
que él le pedía a Dios que le diera espíritu de sabiduría. Sabiduría la necesitamos, ¿cierto? De hecho, la Biblia dice que si alguno no tiene sabiduría, se la pida a Dios. Yo en estos días que me he dedicado a leer y a estudiar varias cosas, me aterro de el cerebro tan lento que se vuelve para entender. Me aterro de la comprensión de lectura tan escasa que hay ahora. Tenemos generaciones con déficit de atención. ¿No han visto ustedes en lo que se dice en Internet? Personas a las que usted les da una señal o un mando o una instrucción y a los 2 o 3 minutos le están preguntando otra vez, ¿cómo es que se hace esto? ¿Qué fue lo que me dijo? Estamos saturados de información a través de los aparatos electrónicos y no podemos retener casi nada porque nuestra mente está saturada de basura. Y mire cómo es la palabra de Dios que dice que quiere renovar nuestro entendimiento, ¿cierto? Nuestra mente la quiere renovar. Contrariamente a lo que Dios dice, la gente se está llenando de demasiada información que es vana. ¿No dice Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, solo hay una cosa que es importante. Conocer a Dios y hacer su voluntad. Amén. Entonces, esa palabra conectó perfecto para lo que estábamos hablando. Conocer a Dios. Vuelvo y le hago otra pregunta. ¿Usted conoce a Dios? Yo creo que la respuesta sería, sabemos algunas cosas de Él, ¿cierto? Sabemos algunas cosas de Dios. La Biblia dice en alguna parte en el Nuevo Testamento que algunos no conocen a Dios para vergüenza. Hablando de gente de la iglesia, ¿no? Y esto corresponde a un espíritu, dice aquí, espíritu de sabiduría y de revelación en Él. Amén. Y quiero que miremos un poquito la vida del apóstol Pablo porque él comienza a contar ya después como testimonio de quién era él antes de conocer al Señor Jesús. Una persona distinta, ¿cierto? Ya muchos lo hemos leído. Era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que creía que tenía el derecho de condenar a los demás a través de una ley. Después él explica que esa ley lo condenaba a él mismo también. Cuando habla de Pedro que lo reprendió, dice, nosotros buscamos a Cristo porque lo necesitamos y cuando lo buscamos somos hallados que también somos pecadores, nosotros que somos judíos y somos de hijos de Abraham y de la élite. Amén. Cuando él reconoce que es un pecador y tiene un encuentro con Cristo, comienza a buscarlo desesperadamente, ¿cierto? Dice la Biblia que él no subió a consultar a los apóstoles, a consultar con carne y sangre, dice él, sino que se fue para Arabia y allá comenzó a indagar más, a tener más comunión con Dios. Y comenzó a pasar tiempo con Dios y ya después de haber sido perseguidor, ya se convirtió en un hombre perseguido por causa de Cristo. Y ya comenzó a entrar en comunión con los apóstoles y a trabajar para la obra de Cristo. Eso es algo que tiene que pasar en la vida de nosotros. Pero uno cree que eso pasa así, ¿no? Ya hubo un encuentro y ya Pablo es otra persona. ¿Cómo sería la iglesia que recibía cosas de Dios a través de cartas? ¿Cada cuánto llegaba una carta del apóstol Pablo? Entonces se ha puesto a pensar, si él en sus viajes en barco para ir a predicar a un lugar eran muchos días, ¿cuánto se demoraría él en prisión para enviar una carta? Y la preocupación del apóstol Pablo era que la iglesia estuviera andando como es digno del Evangelio, teniendo tiempos de oración, tiempos de búsqueda de Dios, viviendo ordenadamente. Yo pienso en este momento que era una cosa de esfuerzo, ¿cierto? Difícil. Que el apóstol Pablo escuchaba, por ejemplo, de Corinto que estaban mal, una iglesia llena de dones, pero que permitía que un muchacho se acostara con la mujer del papá. Y habían divisiones y disensiones. Decía él, yo espero estar de otro ánimo cuando vaya a ustedes, pero nunca estoy indignado. Espero encontrarlos de otra forma.
Y el pastor Mauricio hablaba de que, aunque era una iglesia difícil, el trabajo que Dios quería con esa iglesia lo logró al final. Pero hablando de este asunto de hoy, ¿cuánta revelación debería tener una iglesia para que su mentor o su fundador estuviera lejos y la iglesia andara correctamente? Tenía que estar la iglesia haciendo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Ocupada en lo que tenía que estar. Hay una cosa muy característica en la palabra de Dios, y es que todo es un misterio, ¿no? ¿No le parece a usted? De hecho, el apóstol Pablo habla aquí de los misterios, y hay muchos misterios en Dios. El evangelio mismo es un misterio. Y uno se pone a pensar, yo mirando la Biblia, deduzco y basado en muchas cosas que dice la Biblia, lo que Dios quiere es que nosotros lo conozcamos. ¿Se ha puesto usted a pensar todo lo que Dios ha hecho para que nosotros lo conozcamos? Todos los recursos, la sangre de todos los mártires del Evangelio, eh, eh, las personas que han muerto por desobedecer a Dios. eh, Hay una parte de la Biblia en el Antiguo Testamento que dice que Dios ha entregado a reyes y ha entregado naciones por hombres que Él ama. ¿Se ha puesto a pensar cuánto lo ama Dios a usted? Que ha entregado la sangre de Jesucristo para que usted no se vaya al infierno, para que usted no se pierda, ni usted, ni sus hijos, ni su familia. Es difícil darle un número a ese amor, ¿no? Decir, uy, Dios nos llama a tanta cantidad. Por eso la Biblia dice que el amor de Dios sobrepasa el entendimiento, ¿no? Usted no puede entender el amor de Dios. Si no lo pudiéramos entender, deberíamos sentirlo, ¿cierto? Así como la Sulamita estaba enloquecida buscando a su amado, y cuando la encontraba se le olvidaba todas esas cosas que ella había pasado, y se dedicaba a disfrutar de su amado. Amén. Entonces, una cosa clara que queda en la Biblia es que Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere hacerse conocer. Y los personajes que Dios usó de una manera impresionante lo conocieron. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Él es mi amigo, ha creído en mí. ¿Cómo le voy a ocultar las cosas que voy a hacer? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Ustedes son mis amigos porque todo lo que el Padre me mostró yo se los di a conocer a ustedes. Dios está interesado en que los seres humanos lo conozcamos. Ya me pone a pensar, con tanta maldad que hay, Dios sigue teniendo como una longanimidad, un tiempo para que la gente lo conozca y proceda al arrepentimiento. Esto dice la Biblia, ¿no? Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos la salvación. Amén. La oración de Pablo es para que Dios le dé a la iglesia de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Revelación de qué? Hace 8 días hablábamos de Deuteronomio 29, que si alguno lo tiene a la mano y lo quiere leer, quiero que lo repitamos, ¿vale? ¿Ya lo encontraron o no? Para que cumplamos toda la palabra de esta ley, ¿cierto? Hay una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es la siguiente, dice, eh, ¿por qué le hablas en parábolas a ellos? ¿Por qué el Señor hablaba en parábolas? Había una profecía que Dios había hecho a través de Isaías y decía que ellos iban a ver con sus ojos y a oír con sus oídos, pero no iban a creer. El Señor les dice, aquí se cumple la profecía de Isaías. Pero ¿qué es una parábola para ellos?
Un misterio, ¿cierto? No entendía la gran mayoría. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice a los discípulos? A ustedes les es dado conocer los secretos del reino. En Lucas creo que dice, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. ¿Qué es un misterio? Quiero que lo miremos aquí en la definición eh, del diccionario. Dice, significado de misterio en arameo es ras y quiere decir secreto, algo que se mantiene oculto. Piense usted en esto, el Evangelio es un misterio, ¿cierto? Algo que estaba oculto. El apóstol Pablo habla de cosas que estaban escondidas desde antes de la fundación del mundo, que fueron reveladas a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se pone su corazón cuando usted descubre algo? Han habido cosas naturales. Si usted se va al lado de la ciencia ha llegado a estudiar las cosas más pequeñas de un átomo, ¿no? De una célula. Ha llegado a cosas muy profundas en el estudio natural de las cosas, pero no ha tenido acceso a las cosas espirituales. Amén. Yo me pongo a pensar que es muy útil todo lo que la ciencia ha alcanzado. Pero cuando usted se va a lo que Dios dice que todo va a ser consumido por fuego, resultaría como vano, ¿no? Toda esa sabiduría tan grande para que un día venga el Señor y prenda el horno y todo sea consumido. Obviamente nosotros ya vamos a estar con el Señor, ¿no? Y vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero entiende un poco más de lo que de lo que el Señor dice cuando para nada le sirve a usted conquistar el mundo entero si su alma se pierde. Si usted va a estar en ese día que el Señor prenda el horno para consumir la tierra, si usted va a estar ahí, todo ese esfuerzo, toda esa inteligencia, porque la gente que hace todas estas cosas es gente muy dedicada y muy inteligente, con todas estas teorías terrenales y todas estas cosas, han descubierto cosas impresionantes. Para que eso se pierda en algún momento, pero la Biblia dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que ustedes necesiten va a ser añadido. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Pero también me dice que el reino de Dios es un misterio. Yo anoté una cantidad de misterios que trae la Biblia. Dice acá que, dice el misterio del reino de los cielos, Mateo 13:11, si alguien lo puede leer, por favor. Habla del misterio de la piedad, habla del misterio de la fe, el misterio del evangelio, es un misterio que estaba escondido. Los judíos no entendieron esas cosas, ¿no? Los judíos decían, el pueblo de Dios somos nosotros y no hay otro, no hay ningún otro más. El resto son perros. Pero resulta que Dios le reveló al apóstol Pablo que de esto habla esta carta de Efesios, que los gentiles somos coherederos y miembros de la familia de Dios, dice la Biblia, ¿cierto? Que para los gentiles también había salvación. Era un misterio tanto para los judíos, para los israelitas, no lo entendieron, y tanto celo que tenían los fariseos persiguiendo a Pablo para que no le predicara a los gentiles, ¿no? Un celo terrible. Entonces era un misterio también el Evangelio. Dice, misterio de Dios y de Cristo. Bueno, ahí toda esta estudio tiene citas bíblicas y habla de misterios, cosas escondidas. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo o un misterio más. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio. ¿Usted no ha puesto a pensar en eso? Nosotros pensamos con nuestra mente carnal y natural a veces, la mayoría de veces, ¿no? Ha puesto a pensar que cuando venga el Señor y venga su ángel con la trompeta, ¿cómo va a ser la ida con el Señor Jesucristo? ¿Cómo va a ser? Dice la Biblia que no va a ser carne y sangre.
que vamos a ser transformados en un minuto, en un segundo, y vamos a subir a las nubes. Yo alguna vez tuve un sueño así, un sueño como demasiado real, y en el sueño se siente algo maravilloso, pero usted se ha puesto a pensar cómo va a ser esto. Es un misterio que usted no puede aclarar ni decirlo, amén. Sin embargo, la Biblia habla de que el que sabe todos los misterios lo podemos tener aquí adentro, que es el Espíritu Santo. El que conoce todas las cosas, el que revela todas las cosas, se lo puede dar a entender a usted. Entonces, le hago una pregunta. ¿Por qué la vida cristiana a veces se torna tan aburrida? No, y no estoy aclarando que así sea. ¿Por qué para muchos la vida cristiana se torna aburrida? Si las cosas con Dios son dinámicas, ¿cierto? Yo quiero que imagine por un momento esto. Usted ya sabe todo de Dios. Usted ya conoce cómo funciona una iglesia, ya sabe quién se va a salvar, quién se va a perder. Usted ya lo conoce todo de Dios. Entre comillas, lo digo. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, insondables son sus caminos, inescrutables. No puede usted contar la sabiduría de Dios. Y lo digo entre comillas. Hagamos hagamos de cuenta que usted ya conoce a Dios. Usted ya lo conoce, el actuar, como cuando usted dice, esa persona es demasiado predecible, yo ya sé lo que va a hacer, ya sé lo que va a decir, ya sé qué va a pedir en el restaurante. Si usted lo conociera de esa manera, tendría una excusa para aburrirse de Dios, ¿cierto? Y eso habla de que la persona que piensa así, cree en esto, está pensando en sí misma y no en Dios. Ah, yo ya lo conozco. Ah, ya me parece aburridor, que fue lo que hizo Israel en el desierto. Pero Pablo dice, las cosas de Dios son insondables, no tienen una profundidad. No podemos contar su sabiduría. Una cosa que me sorprende a mí leyendo la Biblia es que cuando Dios se le aparece a Job y comienza a charlar con él, y Job en el discurso que da, él presume conocer a Dios, ¿cierto? Y de hecho se queja porque el malo le va bien y a él que conoce a Dios le va mal. Pero cuando él tiene una charla con Dios le cambia totalmente el panorama. ¿Dónde estaba usted cuando yo hice la tierra? Yo le pregunté a usted qué medida le podemos dar a la tierra. Cuando hice las estrellas, cuando hice mis maravillas. ¿Dónde estaba usted cuando yo creé a Leviatán para divertirme con él, para jugar con él? Y la respuesta de este hombre, el cual la Biblia dice que era perfecto, fue no, yo había escuchado hablar de ti, mas ahora yo me callo porque no sé nada. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ha pensado usted en tener una audiencia con el Señor? Que el Señor se le pare a usted al lado y le abra los ojos. Y usted se dé cuenta que usted está al pie del Señor. ¿Qué conversación le haría usted al Señor? ¿Qué le preguntaría a usted? ¿Con qué argumento le saldría a usted al Señor? Es que yo he sufrido mucho en esta vida, Señor. La Biblia dice, consideren al sumo sacerdote y apóstol de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Si usted cree que ha sufrido, dice la Biblia, mírelo a él, varón de dolores experimentado en quebranto. Vuelvo a lo que preguntaba ahorita de qué conoce usted del Señor, lo que usted ha leído, ¿cierto? Y la Biblia nos dice que Jesús fue experimentado en quebranto, ¿cierto? Varón de dolores. Podemos entender y estudiar, y la Biblia ha hecho, los científicos han hecho unos estudios de cómo fue la muerte de Jesús. Una cosa espantosa, ¿no? Lacerado, eh, se murió de asfixia, eh, los clavos entraron en nervios, lugares muy dolorosos, murió desangrado, pero váyase usted a la parte espiritual. Nosotros podemos conocer lo que declara aquí lo terrenal y lo científico. Ahora váyase a la parte espiritual. ¿Usted ha pensado en algún momento qué estaba viviendo el Señor Jesucristo en ese momento? Estábamos hablando con Mario de una persona que venía a la iglesia y cuando se predicaba la palabra, esa persona se tapaba los oídos y no podía soportarlo.
Pobre muchacho, porque no sabemos que lo esté atormentando. Usted se ha puesto a pensar la carga del Señor Jesucristo en el Getsemaní. Dice la Biblia, y con esto quiero que usted medite en su corazón cuando usted ha pecado. Cuando usted ha pecado y es consciente y lo sabe, cómo es de doloroso y de difícil humillarse delante de Dios y pedirle que lo perdone a uno y lo restaure otra vez. Hay pecados que dejan marcas para toda la vida. Pero ¿cómo cuesta humillarse delante de Dios y reconocer delante de Dios que usted la embarró y el dolor que usted siente por haberle fallado a Dios? Ahora póngase usted a pensar que el Señor Jesucristo en Getsemaní estaba cargando el pecado de toda la humanidad. ¿Lo ha pensado en algún momento? Que le hubiera tocado a usted. No puede uno cargar con los pecados de uno. Ahora imagínese con el de la humanidad completa. Y dice la Biblia que él sudó gotas de sangre. No, eso es una evidencia física de lo que él estaba viviendo. Pero lo espiritual es un misterio, ¿cierto? Para nosotros es un misterio. Y yo no creo que le hiciera esa pregunta al Señor Jesús. Decía el pastor una vez que él quería que Dios le mostrara, que el Señor le mostrara el infierno. Y se lo mostró y quedó espantado. Pero pensar en lo espiritual, en lo que es místico, y toda la humanidad es atraída a esto, ¿no? A lo místico. Las culturas antiguas eran movidas a lo místico, a consumir droga y a tener experiencias sensoriales. Hay una necesidad en nosotros de conocer lo escondido, lo misterioso. Y eso me hace pensar a mí que nuestra vida es miserable cuando vamos a una iglesia cada 8 días y nos conformamos con una palabra. Nos conformamos con una canción porque me hizo sentir bien a mí, pero no tengo acceso a conocer a Dios. No tengo acceso a que Dios me revele lo que va a transformar mi vida, lo que me hace pensar como una persona sensata delante de Él que disfruta a Dios, que se deleita en Dios. Esto me trae una escena bíblica donde Pablo y su compañero Silas fueron azotados y puestos en la cárcel. Dice la Biblia en este pasaje que a medianoche comenzaron a cantarle a Dios. Estaban amarrados en el cepo y comenzaron a adorar a Dios en medio de la aflicción. Esto me hace acordar de una predicación que hablaba David Wilkerson de el pueblo de Israel cuando apenas cruzó el Mar Rojo, estaba en fiesta, estaban contentos porque Dios los había salvado. Pero a los 3 días ya estaban renegando de él. Y él decía que lo que Dios quería escuchar en el medio de la aflicción era alabanzas a Dios, como lo hicieron cuando Él los rescató de los egipcios. Y a veces decimos, no puedo alabar a Dios porque tengo aflicción, tengo necesidad, tengo problemas. Dios espera ver su confianza y su fe en Él en medio de esos problemas, en medio de esa aflicción. Su declaración de fe. Amén. Entonces, bueno, hay misterio, ¿cierto? Dios habla en misterio. Era un misterio para los israelitas lo que Dios iba a hacer con ellos. Ay, nos trajo aquí a morir entre el Mar Rojo y entre los egipcios. Nos hubiera matado Dios en Egipto, donde habían sepulcros. Ellos no entendían y no sabían qué era lo que Dios iba a hacer, ni siquiera Moisés. Era un misterio, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios con todas esas señales que hizo en Egipto y en el desierto? ¿Cuál era la intención de Dios? Cuando, cuando, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza, le dijo, vaya que yo lo envío a que saque a mi pueblo de allá. Y Moisés, ¿qué le dijo? No me van a creer que yo hablé contigo, Dios. Y Dios le dijo, ¿qué tiene en la mano? Una vara. La tiró al suelo y se volvió culebra, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Dios? Si no le creen a esta señal, van a creer a la segunda. Le metió la mano en el seno, la sacó leprosa, ¿cierto? Volvió a meterla y la sacó limpia. ¿Cuál era la incomodidad de Moisés? Que no le creyeran que habló con Dios. Y de pronto había algún temor, como a veces nos pasa a nosotros.
Si le predico a este, ¿qué tal que se burle y no me crea? Pero había una misión que hacer, ¿cierto? Aunque Dios sabía que la gran mayoría no iba a creer, él necesitaba dejar una evidencia de quién era él para que la gente lo conociera. Entonces, ¿qué pasó? Fue Moisés, al inicio le creyeron porque él tiró la vara, se convirtió en culebra, hizo la señal de la mano y inicialmente le creyeron, ¿no? Dice que los ancianos reunidos vieron esto y le creyeron, pero después vino la aflicción y ya después nadie quería escuchar a Moisés. Pero ¿cuál era la intención de estas cosas? Que la gente conociera a Dios. Vinieron las señales, contra Faraón también vinieron señales, porque Dios dijo que lo había escogido para mostrar en él su poder, el hombre más poderoso del mundo, al cual los egipcios adoraban y muchos judíos también, creo, muchos israelitas adoraban a Faraón y lo consideraban un dios, a ese avergonzó Dios y a todos los dioses que adoraban los israelitas, haciendo cosas sin precedentes, ¿cierto? De esta manera se dio a conocer Dios a los israelitas. Pero cuando venía alguna aflicción, la gente se olvidaba de Dios. Era cuando más tenía que salir a flote la fe. Y a veces eso sucede aún en la iglesia, ¿cierto? Se nos olvida orar, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Oiga, por eso es tan precisa la Biblia en volver atrás a recordar las cosas que Dios ha hecho, ¿cierto? Puntualmente con nosotros. Es una dinámica, oiga, se olvidó quién soy yo. La idea principal de la Biblia es que nosotros conozcamos a Dios. ¿Ven? Una cosa muy terrible le pasó a los fariseos y a muchos israelitas y a muchos judíos aún. Esta semana que pasó escuchaba a una señora hablando de la hija de ella que trabajó con unos judíos. Y los judíos hacen muchas cosas en su vida cotidiana diferentes a nosotros, ¿no? Y esas cosas van enfocadas en la espera del Mesías. ¿Usted está esperando el Mesías todavía? Estamos esperando su segunda venida, ¿cierto? Pero ellos están esperando la venida del Mesías. Casualmente veía yo en un video, en una noticia, que habían muchos judíos en Jerusalén que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Netanyahu, que era establecer el pueblo de Israel, el Estado de Israel. Y ellos se oponían porque decían que no se podía establecer un imperio de Israel, un Estado de Israel, porque todavía para ellos no había venido el Mesías. Por eso no aceptaban lo que estaba haciendo este hombre. Y yo digo, qué confusión tan terrible la que tienen estos hombres. Todavía están esperando al Mesías. Todavía esperan imponerse como nación. Y viven en algo muy terrenal. ¿A qué voy con esto? A que muchos profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo de la venida del Señor, ¿cierto? ¿Y qué hacía Jesús para que ellos pudieran ver que Él era el Mesías? ¿Qué hacía Jesús cuando caminó en la tierra? Caminar por las señales que habían dado sus profetas. Amén. El hecho de que Él se montara en un burro y entrara por la puerta oriental era el cumplimiento de una profecía. Y yo miro todas estas cosas y me doy cuenta, hay mucho desconocimiento de Jesucristo en nosotros. Sí, hay mucho desconocimiento. El cumplimiento de la vida, lo que hizo Jesucristo, fue el cumplimiento de profecías dadas por antiguos a través del Espíritu Santo. ¿Amén? El hecho de que naciera en un pesebre. Alguna vez escuché un estudio del pastor Carlos sobre este asunto, que él nació como un cordero en un pesebre en tiempo de invierno. Porque ¿quién es el cordero que quita el pecado del mundo? Y tenía que nacer como un cordero. Amén. La entrada triunfal cuando todos cantaban Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿No es un cumplimiento de muchas profecías?
¿No dicen esto los salmos? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas hizo Jesús que para nosotros nos parece algo raro, cierto? Que cuando usted lee la Biblia, a veces uno la lee como leer otro libro, y para uno son importantes que Él sanó, que Él multiplicó el pan, que Él se enojó, ¿no? La gente cuando hay personas críticas de Evangelio, se fijan en estas cosas. El Señor se puso bravo ese día, le dio fuerte a todo el mundo. Pero cuando usted lee la Biblia, queriendo conocer a Jesús, va a ver los detalles importantes. Amén. Decía un estudioso de la Biblia en este libro que estoy leyendo, gente que es eminencia en los evangelios. Yo digo, nosotros somos cristianos, ¿cuántos años? ¿Cuántos años lleva usted ya asistiendo a una iglesia? Y estos tipos conocen todo del evangelio y tienen críticos a los cuales debaten y muestran a Cristo. Entonces hablan del Evangelio de Mateo, dice que el Evangelio de Mateo habla de la genealogía, era importante para los judíos, la genealogía, y Mateo le escribía a los judíos. Y hablaba después de Marcos, bueno, pero Marcos no cuenta nada de Jesús en su infancia. Y resulta que comienzan a ir más profundo. Marcos escribió en un tiempo donde para las genealogías de las personas, se me olvida la palabra, cuando usted escribe de usted en un libro, no, la biografía de Jesús, para ese tiempo que se escribían biografías de personas, no era importante que nació el 24 de diciembre, o no era importante que cuando era niño se cayó y se rompió la rodilla, o no era importante que estudió en este colegio o en el otro. En ese tiempo no era importante para ellos escribir estas cosas. Lo importante para ellos en esas genealogías era escribir los hechos puntuales, milagros, doctrina, que tuvieran seguidores. Una cosa demasiado importante que ellos escribían era que la doctrina que el Señor predicaba no se fuera a acabar en 10 o 20 años después de su muerte. Y yo le hago una pregunta, ¿se ha acabado la doctrina del Señor? ¿Cuántos años llevamos? ¿2000 qué? 2000 y pico. Y persiste, amén. Por eso se comprueba que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque cuando Él predicó, murió y subió al cielo, su doctrina no se acabó. Y era algo que pasó con el maestro de Pablo Gamaliel. ¿Qué fue lo que él dijo? Déjenlos quietos, muchachos, porque si eso es de Dios, no va a parar. Pero si es de los hombres, ustedes los matan y pasa como pasó con todos esta gente que hizo bulla y se murieron y ahí se acabó todo. Amén. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A conocer más al Señor. A que no se conforme usted con una historia o una lectura cada 8 días. En cierta manera, a veces cuando pasa eso, seguimos siendo como la Iglesia Católica. Usted va cada 8 días a misa y el cura se le para y le lee una porción bíblica y canta sus rezos y usted sigue a hacer lo mismo. Sale de ahí a vivir una vida igual. Dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso pregunto, ¿qué habla usted cuando habla de Cristo? ¿Lo que escuchó hablar a otro o usted tiene una revelación y una experiencia con el Señor? ¿O el conocimiento de Dios ha hecho que usted transforme su vida y no tenga los mismos deseos que tiene todo el mundo? Ahora, una más, el hecho de conocer y tener revelación de Dios, ¿eso lo ha conformado a usted? ¿O no lo despierta a querer conocer más al Señor? No hay esa necesidad de estar más tiempo con el Señor. Es un síntoma evidente que no la hay. Se conoce algo del Señor, pero hasta ahí nos hemos conformado y queremos una regla general de la gente es estar aferrado a la tierra y disfrutar de la tierra y de los placeres de la tierra y de la comodidad de la tierra, teniendo algo de conocimiento del Señor. Pero el apóstol Pablo dice aquí, yo por eso le pido a Dios en mis oraciones
que les dé sabiduría y espíritu de revelación, que conozcamos más al Señor, que conozcamos más a Dios. Amén. Entonces dice que el misterio es algo que se mantiene oculto. Eh, tenemos un perrito, los que no saben, y resulta que viendo videos de cómo crear a este perro, eh, mostraban cómo limarle las uñas. Y resulta que el tipo tenía una técnica y tenía una tabla con una lija pegada. Y para hacer que el perro se limara las uñas en esa lija, él cogía comida y la ponía debajo de la tabla. Y el perro, por querer sacar la comida, comenzaba a rasguñar la tabla, se limaba sus uñas. Yo le pregunto a usted, cuando usted sabe que hay algo que le conviene, automáticamente usted comienza a indagar, ¿cierto? ¿Qué hace usted cuando, Laura, usted que sabe el asunto, qué hace usted cuando la empresa de Ecopetrol en otro tiempo sabía que había petróleo en un lugar? ¿Qué hace? Excavar para sacar ese petróleo porque no es algo que conviene. El país no está apretado económicamente porque eso se ha parado. No le conviene al país que exploren el petróleo y que haya economía en esos pueblos por abandonados donde no hay economía, no le conviene. Y el Señor dice que el reino de los cielos es como aquel hombre que encontró un tesoro en un campo y fue y lo escondió otra vez y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Usted sabe que hay un tesoro en el Señor Jesucristo, que hay vida eterna, que hay sanidad, bendición, hay paz. Cuántas cosas hay en el Señor Jesucristo que necesitamos? Sabiduría, revelación, poder. ¿Cuántas cosas hay en Cristo que las necesitamos? Y es irónico a veces pensar que Dios quiere darnos a nosotros, ¿cierto? Y nosotros a veces oramos pensando, Señor, dame. Pero la parábola dice que este hombre fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Lo digo de otra manera. eh, el Señor dice que al que tiene se le dará más, ¿cierto? Lo digo de otra manera. El Señor dice que el que tiene hambre será saciado. ¿Alguno ha tenido la experiencia de comer tanto que ya no quiere ver más la comida? A veces tenemos un comportamiento parecido en la iglesia. Creemos que lo sabemos todo y vamos por sentarnos en una silla. Contrario a lo que dice la palabra, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Dice en Lucas, creo que el reino de los cielos es mostrado a los hombres y los hombres se esfuerzan por entrar en él. Amén. ¿Cuánto sabemos del Señor Jesús nosotros? No hablo tan teóricamente porque a veces pasa que leemos y leemos la Biblia y como que entre más la leemos, más nos bloqueamos. Algo de esto habló el pastor Mauricio hace poco. Dijo, hay mucha letra, hay mucha palabra. Hace falta revelación y unción en nosotros. Amén. Pablo creía que conocía a Dios, ¿no? Cuando era Saulo. Pero después de que tuvo un encuentro con Cristo, fue y lo buscó allá en su intimidad. No sé qué haría Pablo, dice que él estuvo como 3 años en Arabia. Y cuando él volvió con un conocimiento más profundo de Cristo. ¿Ven? Tanto que él dice que a él le fue revelado ese misterio de que los gentiles eh, eran herederos, no solamente los judíos. Y hasta ese momento ese secreto estaba escondido. Él comienza a decir, leyendo lo cual, ustedes ya pueden entender cuál es mi conocimiento en este misterio. ¿A usted no le gustaría que pasaran cosas impresionantes en su vida y usted pararse firme a decir, yo conozco a mi Señor y Él quiere eso?
pero estamos muy reposados, estamos muy quietos en esto. Amén. Vuelvo a lo que habla la Biblia cuando dice que el Evangelio es un misterio. El mismo apóstol lo dice. Vamos a buscar la cita y dice, Efesios 6, 19 y 20. Dice, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, dice en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es un misterio, amén. Y uno dirá, lo asocia con las cosas místicas, ¿no? Como con lo escondido y oscuro, ¿no? Hablábamos con Mario de otra persona que quiere ir de los brujos para saber qué le pasa a su esposo porque está enamorado de otra mujer. Y está una persona comenzando a simpatizar con Dios. Entonces me vino a mí la mente del tiempo donde Saúl fue a consultar a la pitonisa a la cual él había arrojado hacía un tiempo atrás, para consultar a Samuel. Era algo prohibido por Dios, ¿no? Consultar a los muertos. Pero la gente tiene una atracción por esto, por lo místico, por lo desconocido. ¿Por qué no escucha a Dios mejor? Si Dios dice que no consulte a los muertos, que venga y ore y busque mi rostro. Amén. Entonces dice que el misterio es algo escondido, el evangelio estaba escondido. Y para mucha gente sigue siendo un misterio. Yo le decía a Yuri un día hablando que es difícil para un pastor o para una persona encargada de una congregación, después de mostrar lo que Dios quiere de esa gente, de esas personas, que usted los tome por la oreja y obligarlos a que lo hagan. Es difícil, usted no lo puede hacer. Es por la fe. Usted muestra a Cristo o usted conoce a Cristo y si usted decide creerle, es por la fe que usted le obedece. Pero la gente que no cree, ¿cómo le va a obedecer? Usted no los puede obligar a esas cosas. Es un misterio. La fe es un misterio, pero es el camino que nos lleva a la salvación. Y lo más misterioso es que usted no puede hacer nada, porque todo lo provee Dios. La Biblia dice que la fe viene por el Espíritu, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso los judíos no podían seguir gloriándose porque no era por lo que ellos hicieran, era por la fe en la sangre de Jesús. Amén. Si usted quiere ir a Dios, haga lo que haga, tiene que creer en la sangre de Jesús, en el sacrificio, en ser justificado por Jesucristo. No vale la limosna, no vale el chocolate con pan, no vale nada de esas cosas. Amén. Dice en el griego, misterión, aquello que es conocido del mistes, iniciado, iniciar, que hace referencia a cerrar los ojos y la boca, es decir, a guardar un secreto. Eso es lo que quiere decir un misterio en griego, ¿no? Que usted guarde un secreto. Los griegos decían que era un misterio, que usted vio algo y tiene que quedarse callado, vea, coma callado, ¿cierto? Algo muy contrario a lo que Dios ha querido hacer con la humanidad, que es darse a conocer. ¿A qué voy con esto? La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, ¿cierto? Lo dice Juan. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, el que estaba en el seno de Dios, Él le ha dado a conocer. Vuelvo y repito esto que dije al principio. La intención de Dios es darse a conocer a las personas. Amén. Dios quiere que usted lo conozca más profundamente. Y yo me pongo a pensar que lo que hace que usted cambie su conducta y su forma de pensar y su confianza que usted tiene o en la plata o en las personas o en los hijos es conocerlo a Él. ¿Qué ha pasado cuando viene un conflicto económico?
Cuando usted es un buen cristiano lleno de fe, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Yo quiero que haga memoria de cuando usted ha estado pelado sin un peso y con compromisos. ¿Qué ha pasado? ¿No ha orado usted a Dios y Dios le ha suplido? ¿No le ha sacado Dios de su necesidad? ¿Y eso no hace que usted conozca la mano de Dios? ¿O fue por lo que usted trabajó 3 horas más? ¿O porque usted es una persona un poco más inteligente que todos los demás? ¿Y no ha conocido a Dios en ese lado que dice, yo soy su proveedor? Eso fue lo que Dios le mostró a Abraham allá en la montaña, ¿cierto? Yo soy su proveedor, ahí está el cordero. La Biblia dice que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Eso es lo que dice la Biblia de Dios. Él quiere hacerse conocer. Y quiero que miremos un momento aquí las cosas que Dios ha hecho para que nosotros lo conozcamos. Romanos dice que, ya busco la cita, en Romanos 1:16 creo que es. Ayúdenme a buscar. Señora. No, entonces más adelante. Espéreme, busco la cita. Es Romanos 1:19, dice. Porque, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahí está hablando de la gente que se rebeló contra Dios, ¿cierto? Está hablando que Dios, lo que se conoce de Dios, Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó Dios? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está diciendo Pablo aquí, no hay excusa para que la gente diga que Dios no existe. No hay excusa, no puede uno ir a decirle a Dios. Lo que pasa es que este filósofo estudioso precolombino, dijo mi hermano, dijo que la tierra de la creación se hizo de una explosión llamada el Big Bang y que una ameba salió un animalito que después se volvió un hombre. Y yo estudiando algunos filósofos de estos días, decía uno de aquellos filósofos, es que Dios es la idea en la mente de un hombre. Dios es la creación de un hombre en su cerebro. Hay un tipo español que me gusta mucho como expone el Evangelio, y el hombre habla de las cosas en el espacio, en la tierra, las cosas que pasan naturalmente, como el ciclo del agua, el aire, la termodinámica, todas las cosas que pasan, que no vemos con nuestros ojos, pero pasan, que hacen que la tierra funcione perfectamente. Cómo funciona su cuerpo, su estómago, sus ojos tan perfectamente. Y el hombre dice, esas cosas que son creadas vienen de una mente inteligente, de un ser supremo que tuvo la inteligencia de hacerlas, de tal manera que funcionaran. Y Pablo dice esto. O sea, si vemos las cosas creadas con tanta perfección, ¿cómo vamos a negar que hay un ser supremo que está detrás de todas estas cosas? Y este hombre dice, antes de que no hubiera nada, ¿qué había? Antes de que no hubiera una creación, ¿qué había? Una voluntad que estaba dispuesta a crear estas cosas, ¿cierto? Tenía que haber alguien que creara todo. Y Pablo lo expone así. Hay muchos misterios que nosotros no conocemos. Hay muchas cosas que pasan que no conocemos. Y ante un misterio que tiene que haber,
Una revelación, ¿cierto? Dice Juan que hay un Dios que nadie lo ha visto jamás. Y que ese Dios, hay un personaje que lo quiere dar a conocer. ¿Quién es ese personaje? Jesucristo. Hablando de lo que habla aquí, pero va totalmente conectado con lo que usted dice, porque la Biblia dice que al Espíritu Santo lo da Jesús. Y que el Espíritu Santo es el que trae la revelación, las revelaciones más profundas. Pablo lo dice, ¿no? El Espíritu Santo revela lo escondido. Y la Biblia habla de muchos misterios a los cuales tienen acceso los hombres que tienen fe y que aman a Dios. Jeremías dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene destinadas para todos aquellos que le aman. ¿Cuántas veces ha pasado en la Biblia? Los misterios que tenía Faraón con sus sueños, ¿quién los resolvió? Dios a través de José. Los misterios que tenía Nabucodonosor en sus sueños, ¿quién los resolvió? Daniel, ¿cierto? Hombres amantes de Dios. Y usted y yo tenemos ese regalo que Dios nos quiere dar. Pero yo quiero que usted compare su vida con la de José o con la de Daniel. No para que se sienta menos, sino para que se dé cuenta, porque, hay cosas impresionantes en la Biblia. Hay una parte donde Dios dice, si se presentaren delante de mí, eh, Samuel y Daniel, creo que es, ellos solamente serían justificados. A Dios dando a entender que cómo es que tienen que andar ustedes. Haga el ejemplo, decían como en un video, que de las personas que predicaban el Evangelio, ¿no? En los tiempos de los apóstoles no había tren, no había internet, no había aviones, sin embargo eran hombres que amaban a Dios, iban a caballo, iban en barco, iban a donde fuera, iban llevando el Evangelio. Y estamos en un tiempo donde tenemos todas las comodidades y no lo hacemos. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a las pasiones como usted y como yo, pero él oraba fervientemente, ¿cierto? Entonces, viendo todo este panorama que Dios da, que Dios brinda, que Dios pinta, todo lo que Dios está ofreciendo para que nosotros lo conozcamos, ¿sobre quién recae? No quiero decir culpabilidad, pero no, ¿sobre quién recae la responsabilidad de que no tengamos una revelación profunda de Dios? Es algo para meditar, ¿cierto? Estamos en un lugar donde podemos leer la Biblia cuando queramos, donde podemos hablar de Dios, donde podemos escuchar música y adorar a Dios, ¿cierto? Lástima que la música de hoy sea ranchera. Pero entonces dice aquí, Pablo, hay una revelación que es la natural, que es que usted tiene que entender que hay un ser supremo que creó todas las cosas. Ahí tenemos revelación de Dios, ¿cierto? Dice, no hay excusa, no tienen excusa. Otra revelación que Dios da a los hombres para que entendamos que hay un Dios es la palabra. Usted puede entender que hay un Dios a través de todo esto que Dios permitió que fuera escrito para que lo conozcamos a Él. ¿Qué hizo Dios con Israel cuando llegaron al monte Sinaí? Les dio la ley, les dio mandamientos. ¿Para qué era esto? Dice el Señor, si ustedes guardan mis mandamientos, yo voy a hacer que ustedes sean un especial tesoro para mí, por encima de todas las naciones. ¿Usted qué hace cuando ve que Dios prospera a una persona y la bendice en todo? Y que esa persona refleja conocer a Dios y refleja el amor de Dios. ¿Qué hace usted? Yo digo, yo quisiera tener esa profundidad. Yo porque he desperdiciado tantos años de mi vida en tantas cosas que ya pasaron y que tal vez dañaron mi salud y hicieron muchos estragos. ¿Por qué no aproveché para conocer a Dios? Amén.
Y esa confianza con lo que Pablo decía, ya mi tiempo está cercano, ya yo sé que el Señor es fiel y tiene mi corona, yo prefiero estar con Él. ¿Usted prefiere estar con Dios o seguir unos años más acá? ¿Qué le pasó al rey que pidió más años? La embarró. Dios le dijo, aliste su casa porque ya se viene conmigo. No, déjame estar otros añitos aquí, la embarró. El deseo, ¿cuál era? Más tiempito aquí en la tierra. Mientras que Pablo, que conocía al Señor, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto miedo le tiene uno a la muerte? Entonces, una de las formas en que Dios se manifestó a la gente, oiga, yo existo, yo fue que creé todas las cosas y quiero que usted viva de esta manera, conózcame, es a través de la palabra. Amén. Busquemos Hebreos capítulo 1. Dice en el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Entonces ya tenemos que Dios quiere que lo conozcamos a través de la creación, ¿cierto? Somos testigos de que existe un Dios a través de la creación. Somos testigos de que Dios existe a través de su palabra. Sus mandamientos, la mente de Dios está plasmada aquí. El poder que Dios tiene para salvar está puesto acá. Y aún así dice la Biblia que Dios, habiendo hablado otras veces a los padres, de muchas veces, por muchas veces y de muchas maneras, nos ha, se ha manifestado Dios a través de su Hijo, de Jesucristo. Amén. El interés de Dios es que nosotros lo conozcamos. ¿Cuántas personas conoce usted de saludo? ¿Con cuántas personas usted se ha comido un almuerzo y ha pasado un rato chévere? ¿Con cuántas personas ha hecho negocios usted? ¿A cuántas personas conoce usted de paso? Ahora, ¿a cuántas personas conoce usted íntimamente? Que usted sepa cómo va a actuar, cuáles son sus gustos, sus deseos. Y a la persona que más tenemos que conocer, que es de la que vienen nuestras bendiciones, salvaciones. Hay un salmo que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien perdona tus pecados, quien te corona de favores. ¿Lo conoce o se puso triste porque no lo conoce? Hace falta un toque de emoción, ¿cierto? Para entender que Dios es demasiado grande y que lo hemos conocido así de poquito. Que en Dios no hay aburrimiento porque Dios es un mar donde podemos entrar en él y explorarlo. Y que todo lo que Dios va a traer a su vida va a ser de bendición. Yo veo una actitud muy reacia en cuanto a estas cosas. Esas cosas las revelará el Espíritu Santo. Amén. Ahora, la Biblia dice que el que da a conocer al Padre es el Señor Jesucristo. Amén. Dice en Juan 17:3, ayúdenmelo a buscar, por favor. Tres.
Amén, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hay una urgencia en que nosotros conozcamos a Dios. Y esa urgencia parece ser más de Dios que de nosotros. Eso me hace acordar como cuando Dios mandó a los ángeles a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Que ya estaba rayando el alba y a los ángeles tocó agarrar de las manos a Lot y a su familia y prácticamente que como que jalarlos y empujarlos para que salieran de ahí, ¿cierto? Hay una urgencia de Dios para que seamos salvos. La Biblia dice que el Espíritu nos anhela a nosotros con urgencia, celosamente, que gime por nosotros, dice la Biblia. Decía un hombre en un libro que leí, referente a Dios, decía que la diferencia o lo que Dios espera, lo que Dios espera de la humanidad, es una buena respuesta de nosotros hacia conocer la salvación. Dios está a la expectativa de cuál va a ser su respuesta cuando usted escuche que Dios lo ama y que murió por sus pecados. ¿Cuál va a ser su reacción? La respuesta favorable de nosotros hacia Dios. ¿Amén? ¿Cómo se siente usted cuando un hijo no lo respeta ni lo quiere? ¿Cómo se siente usted? Triste, ¿sí o no? ¿Ha pensado cómo se siente Dios ante su indiferencia, ante su preocupación por otras cosas menos por Él, ante su rechazo? Muy triste, ¿sí o no? Dice Romanos, dice Juan 14:6, el versículo de memoria. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Quién revela a Dios? ¿Quién lleva a Dios? Jesucristo, ¿cierto? Romanos 16, 25 y 26 y 27, léalo. Bueno, pues que nos demoramos más. 16, 25, 26 y 27. No, era el 25, 26 y 27. Es como la predicación de hoy, pero resumida. Hay un misterio escondido, el cual Dios le dijo a los profetas, vayan y hablen esto, anuncien. Y el que quiera escuchar sobre este misterio, yo se lo voy a revelar. Porque aquí dice que el cual Dios le reveló a todos los hombres, ¿para qué? Dice aquí, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Conclusión, lo de Dios es un misterio. Amén. Un misterio que muchos tal vez lo han escuchado, ¿no? Hay momentos donde uno se emociona de la bondad de Dios. Y escuchar la palabra de Dios nos lleva a orarle a Él, a buscarlo. Pero no podemos quedarnos en ese estado, ¿no? Sabemos que Dios provee comida y cuando queremos algo especial hacemos un berrinche para que Dios nos dé la comida como le pasó a Israel, ¿cierto? Pero no quisieron conocer a ese que abría el mar rojo, a ese que aparecía como una columna en una montaña y no quisieron atender a sus requerimientos. No quisieron conocer a ese que los libró de los que los querían matar y los tenían esclavizados. No quisieron entrar a la tierra prometida estando a la puerta. Decía la canción de esta mañana, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Muchos alcanzaron a verla porque
estaban en el Nilo, ¿cierto? En el Nilo, perdón, se me olvidó el nombre del río, en el Jordán, estamos como desconectados, ¿cierto? Llegaron al Jordán y de ahí para allá estaba la tierra que Dios les había prometido. Y muchos renegaron de esa tierra. Para poder entrar a esa tierra, tenían que haber hecho lo que hizo Josué y Caleb, ¿cierto? Creer en el Señor, por encima de todo gigante. Especialmente Caleb y Josué bueno, Caleb era la tribu de Judá, sobre la que se habían hablado muchas promesas. ¿A qué voy con todo esto? Las cosas de Dios son un misterio. Dice la Biblia dice el Señor Jesucristo que todo escriba docto en el reino de los cielos es como un padre de familia que saca cosas nuevas y cosas viejas de sus tesoros, ¿cierto? Y si Dios es rico en tesoros, ¿usted cree que es aburrido venir a una iglesia un domingo sabiendo que hay un Dios en el cual están todas las riquezas y todos los misterios? ¿Ha meditado usted en esto por un momento? Alguna vez el Yuri me ha dicho que a ella le gustaría lo que dice Dios, ¿no? Poder volar por el universo y conocer todas las cosas. Y en mucha gente hay un deseo de conocer más de Dios, pero la intención de conocer más a Dios es amarlo más. ¿Ven? No ser un cabezón y decir yo me las sé todas. Y yo creo esto ya para terminar, que lo que dice la Biblia, ¿no? Los misterios de Dios escondidos desde antes de la fundación del mundo no lo conocieron los príncipes de este mundo porque ellos, si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Pensando en que los ángeles que estaban delante de Dios, los cuales cayeron y se rebelaron contra Dios, a veces uno erróneamente piensa que ellos, como estaban delante de Dios, conocían todo. Dios nos muestra que hay cosas que ellos no conocían y que usted y yo tenemos el privilegio de conocerlas porque la Biblia dice aquí en Efesios que la multiforme sabiduría de Dios la vamos a dar a conocer a los ángeles, usted y yo. Usted y yo vamos a hablar de los secretos escondidos y profundos en Dios que no conocieron los ángeles que se rebelaron contra él. Yo quiero que usted se vaya pensando en esto, porque sí, a veces se para uno y dice, yo no sé nada, Señor, ¿yo cómo voy a servirte si no sé nada? No sé expresarme en público, no sé organizar una predicación ordenadita, no lo sé hacer. Pero si Él es la fuente de todo conocimiento, si en Él está la plenitud, si en el Espíritu Santo está la revelación de lo más profundo del corazón de Dios, Pablo me está diciendo, yo estoy orando por usted y usted lo puede hacer. Ore para que Dios le dé el espíritu de sabiduría y de revelación en Él, en el conocimiento de Él. Usted puede ser un experto en petróleos, en lo que sea, pero Dios le está diciendo, venga, no sea simple, conózcame a mí. Por allá en Proverbios dice, la sabiduría clama en las calles y saber quién dice yo quiero. Amén. Es lo que Dios quiere, que usted se profundice en Él. La Biblia dice aquí el apóstol Pablo, que nosotros somos los que tenemos que darle al mundo evidencia de Dios, dar a conocer a Cristo. Esa es responsabilidad suya y mía. Amén. Y dice que si usted tiene hambre, venga y coma y beba de Él. Entonces, es una invitación a que usted pase tiempos de profundidad con Dios, tiempos de oración con Dios. Necesita una hora más en su día. Decía la Biblia, decía un predicador, Elías tenía las mismas 24 horas que usted. Elías no tenía una Biblia, era una relación con Dios. Él comía como usted comía, tenía que vestirse, tenía que hacer muchas cosas. Ahorita usted de pronto va a decir, es que Elías era un profeta de Dios. Lo que Dios está mirando es dónde está su corazón. Si Dios está ahí o hay otras cosas que usted pone como Dios. Amén. Pongámonos de pie. Y si yo le he dado palo, perdóneme, pero si somos cristianos, si amamos al Señor,
Si profesamos que lo conocemos y le contamos a la gente que necesitan salvación, que necesitan recibir a Jesús en el corazón, ¿a quién tenemos que conocer? Una cosa de la que hablaba Yuri en su negocio es que ella vende unos productos, ¿cierto? Y tiene personas que venden los productos. Cuando usted va a comprar un producto, va y lo pregunta, ¿cierto? Si el vendedor que lo atiende no sabe de qué está hablando usted, ¿qué está haciendo? Un mal vendedor, ¿cierto? Si usted va a vender un producto, ¿qué tiene que hacer? Exactamente. ¿Qué hace un actor? Leer el libreto, ¿cierto? Si nosotros profesamos y vendemos a Cristo, porque no lo digo en el sentido de que lo vendemos para que nos den plata, lo ofrecemos, lo mostramos, decimos quién es Él. Lo tenemos que conocer, ¿cierto? Y la Biblia dice algo muy bello. El Señor Jesucristo le dice algo muy bello a los apóstoles. Ustedes son mis amigos, porque los siervos no saben qué es lo que su Señor va a hacer. Pero el Padre me mostró todas las cosas a mí. Y yo les he dado a ustedes, les he mostrado a ustedes todas las cosas que el Padre me mostró. Nosotros tenemos ese privilegio. Si usted puede pasear, comer, disfrutar del mundo de la vida, eso pasa. Hablamos con Yuri de que ya van como 20 días que estuvimos en Perú. Un mes, ya no me acuerdo a qué sabe el ceviche. Eso pasa, pero siempre va a estar necesitando de Dios. Y la palabra de Dios dice que siempre va a estar Dios ahí. Amén. Dios siempre está atento a sus oraciones. Dios siempre está ahí, dice en Mateo 28. Todos los días de la vida hasta el fin. Y después del fin que viene, estar con Él. Amén. Eso es lo que Dios tenía para hoy. No sé si le interesó, si le gustó. Es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es ¿para qué? Para comérsela, para que usted la mastique, para que usted medite en ella. Amén. Bueno, amado Dios bendito, Señor amado, te damos gracias por este día, Señor amado, por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú nos has llamado con tus lazos de amor y ver en tu palabra ese interés, amado Señor. El interés que tú tienes para hacerte conocer, Señor amado. Y esa alegría, Señor amado, tu palabra dice que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, Señor. Que tú te alegras de una manera especial cuando alguien te recibe en su corazón, Señor amado. Hoy, Señor amado, nosotros decimos que te hemos recibido, Padre. Señor, perdónanos, amado Dios, si hemos gastado nuestro tiempo, nuestras energías, si en nuestro corazón, Señor amado, hemos puesto otros tesoros aparte de ti, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor amado. Nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Nos damos cuenta, Señor amado, de que hemos tocado una superficie, Señor amado, y no hemos explorado más a fondo, Señor amado. Tal vez ese hombre que compró ese tesoro, Señor amado, después de haberlo vendido todo y haber comprado el terreno, lógicamente lo que hizo fue ir a sacar su tesoro y seguir excavando, Señor amado, porque seguramente había más, Señor amado. Así como tú muestras naturalmente cuando un minero encuentra una vena de oro o una esmeralda, Señor, lo que hacen es seguir excavando profundamente, Señor, porque han encontrado un gran tesoro y seguramente hay más, Señor. El apóstol Pablo dice que tus caminos y tu sabiduría son insondables, Señor amado. Que el conocimiento tuyo es vasto, Señor amado. Hoy te pedimos que nos hagas partícipe de esto, Señor amado. Que el conocimiento tuyo, Señor amado, amplíe nuestra fe y el gozo, Señor amado, de conocerte más profundamente, Señor. Y el gozo de saber, Señor amado, que tú tienes el dominio sobre todas las cosas y ante cualquier dificultad podemos ir delante de ti, Señor amado. Tu palabra dice que tú peleas por nosotros, Señor amado. Tu palabra dice, Señor amado, que tú te deleitas en perdonarnos, Señor amado. A Dios te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos llenes. Y así como Pablo oraba, Señor, yo te quiero pedir que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, Señor amado. Revélanos a Cristo, Señor amado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Me alegra orar por esto, Señor amado, porque orar por esto es orar conforme a lo que tú quieres en tu corazón, Señor, que te pidamos, Señor amado. Revélanos a Jesucristo, Señor amado, más profundamente. Espíritu de Dios, te pedimos que vengas, Señor, y nos muestres a Jesús, Señor, al autor y consumador de nuestra salvación, de la fe, Señor amado, al que intercede por nosotros todo tiempo, Señor amado, con sus heridas, Señor, al que nos ama, Señor amado. Revélanos, Padre, el camino de la salvación.
el camino de la fe, la verdad, de la justicia nuestra, Señor, el que pagó por nuestros pecados. Te pedimos que nos reveles tu amor, amado Dios, a través de Jesucristo, Señor amado. Hoy te amamos, Señor, te recibimos y te esperamos en los momentos, Señor amado, que tenemos comunión contigo, Señor amado. Te esperamos cuando venimos aquí a este lugar, Señor amado, a buscarte, Señor amado, porque tú nos has buscado primero, porque tú nos has amado primero, Señor. Y es justo que te amemos, que te adoremos, Señor, que vivamos para ti. Padre, amplía en nosotros, Señor amado, el conocimiento tuyo, Señor amado. Amplía en nosotros, Señor, tu palabra ordena, Señor amado, a unos siervos tuyos que extiendan las cortinas de su habitación, Señor, que ensanchen las cuerdas, Señor amado, que agrande su habitación, Señor. Hoy, Señor amado, te pedimos que mores en nosotros, Señor amado. La palabra dice que somos templo de Dios en el Espíritu, Señor. Permítenos santificarnos para conocerte más, Señor amado. Permítenos, Señor amado, rendirnos delante de ti, Señor. Ante toda dificultad y amargura y tristeza que haya en nuestra vida, te pedimos hoy que nos perdones, que nos restaures, Señor amado, que vengas y consueles, Señor amado, y quites todo peso, Señor amado, de nosotros y podamos disfrutarte, Señor Jesús, podamos entender tus secretos y tus misterios, Señor. Pablo habla del misterio de que somos la esposa de Cristo y que vamos a tener un matrimonio contigo. Señor, lo ha hablado tu siervo Mauricio, Señor. Y como una esposa espera ser consolada y abrazada por su esposo y besada, Señor amado, te pedimos que vengas, Señor, y abraces a tu iglesia y la fortalezca, Señor amado. Y pedimos besos tuyos, Señor Jesús, abrazos tuyos, Señor, consuelo tuyo, Señor. La Sulamita decía que tú la encontrabas y la abrazabas y ponías un brazo encima de ella y tu mano en el mentón de ella, Señor. Y eso era para un beso, Señor bendito, te pedimos. Revela este secreto, amado Dios, que podamos disfrutarte a ti, Señor, por encima de todo afán del mundo, Señor, por encima de toda preocupación, que podamos pasar tiempos contigo, Señor, dedicarte nuestra vida a ti, Señor amado. A veces no podemos estar tranquilos en un tiempo prolongado contigo por las ocupaciones, Señor amado. Yo te pido que aparejes los tiempos, Señor amado, que aparejes la economía de la iglesia, Señor amado, que aparejes, Señor amado, las cosas que tenemos que hacer, Señor amado, para pasar tiempo contigo, para pasar tiempo en ti, Señor, y para que seamos fortalecidos, Señor amado, y seamos enriquecidos con la revelación de tus misterios y tus secretos, Señor amado. Va a haber un día, dice tu palabra, que nos vamos a ver, Señor amado, contigo cara a cara, Señor, que vamos a disfrutar de ti, Señor amado, cara a cara, cuando estemos contigo en los lugares celestiales. Mientras tanto te pedimos, Señor, que venga, Señor amado, en esos momentos de oración, en esos momentos de comunión, Señor. Tu palabra dice que cuando estamos todos unánimes, tú derramas bendición y vida eterna, Señor. Bendice a tu iglesia, amado Señor, a tu iglesia en el mundo, Señor amado. Bendice a tu iglesia en Colombia. Bendice a tu iglesia aquí en Bogotá, Señor amado. Necesitamos de tu bendición, Señor, tu fortalecimiento, revelaciones profundas, Señor amado, de tus tesoros escondidos, Señor. Tú quieres que te amemos más, Señor. Necesitamos conocerte más, mi Señor. Damos gracias hoy, Señor amado, en el nombre de Jesús. Yo te pido que selles esta palabra, Señor amado, con tu Espíritu Santo, Señor amado, que haga producir en nosotros ese amor, Señor, y ese deseo por ti, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por los diezmos y las ofrendas, amado Señor. Se ha sido conocido por la Iglesia de Bogotá, Señor, cómo está la situación financieramente, Señor amado. Yo te pido que traigas trabajo, Señor amado, bien remunerados a tu iglesia, Señor amado. Yo te pido que traigas bendición hasta que sobreabunde, dice tu palabra, Señor. Yo te pido que no falten los recursos en este lugar o a donde los vayamos para hacer tu obra, Señor amado. Oramos por esto, Señor amado. Yo te pido, Señor, trae bendición, Señor amado. Trae los recursos para hacer tu obra, Señor amado. Tus siervos, Señor amado, necesitan sustento, Señor. Se necesita pagar muchos gastos aquí, Señor. Trae los recursos, Padre. Trae la bendición, Señor amado. Trae, Señor amado, la capacidad económica, Señor, para servirte a ti, las columnas financieras, los que ofrendan para ti, Señor. En el Antiguo Testamento tú pedías ofrenda para construir el tabernáculo y el pueblo trajo, Señor, voluntariamente con alegría para tu obra, Señor, hasta el punto donde Moisés tuvo que decirles que no trajeran más, Señor amado. Te pido que bendigas a todo aquel que tiene este sentir, Señor, de hacer y de amar tu obra, Señor amado, de hacer que no pare por falta de recursos, Señor.
a que el principal proveedor de todas estas cosas eres tú, Señor. Damos gracias, Señor amado, por este día. Yo te pido que bendiga, Señor amado, a tu iglesia, amado Señor. A tu cuerpo, Señor amado, bendícelo, Señor, con toda bendición celestial y con toda bendición de la tierra, Señor amado, y debajo de la tierra dice tu palabra. Que nos hagas florecer y prosperar y llevar fruto para ti. Que estemos gozosos, Señor, de todo el conocimiento y el amor que tú has tenido, Señor amado, para brindárnoslo a nosotros, Señor. Bendecimos a nuestros hijos, Señor amado, que son la herencia tuya, Señor. Te pedimos que los sanes, que los bendigas, que renueves, Señor amado, el entendimiento de ellos, que pongas ángeles alrededor de la herencia que tú nos has dado, Señor, y que nos des sabiduría a nosotros para criarlos en la amonestación, Señor, tuya. Damos gracias, Señor, bendecimos a tus siervos. Oramos, como dice aquí el apóstol Pablo, Señor, para que tú le des de nuevo a tus siervos, Señor amado, al predicar la palabra y que las obras del Espíritu sean evidentes, Señor amado, a todo aquel que las necesita, Señor. Te pido también el respaldo, Señor amado, para esto que has pedido a cada uno de nosotros, Señor, de abrir nuestros grupos en nuestras casas y orar por las personas, para que haya crecimiento, Señor amado. Tú revelas tu estrategia, Señor amado. Pon amor en nosotros, Señor amado, para que lo hagamos y que estas cosas sean respaldadas por ti y lleven fruto, Señor amado. En el nombre de Jesús, atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, toda melancolía y tristeza, Señor, y nos vamos gozosos en entender que tú nos amas, Señor amado, que tú estás al cuidado de nosotros y que tú quieres, Señor amado, que te encontremos y que te metamos en las moradas eternas, en nuestro cuarto secreto, Señor, en nosotros mismos, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios los bendiga, me perdona la música de fondo, no era mi intención. Opa, pero ¿con torta o sin torta? Mm, claro, Dani, venga. ¿Cuántos años cumple el Dani? Madre, cuando tenga 16 ya va a estar más alto que la mamá, que yo. Sí quería que oraran por usted, claro. Ah, Dios quiere eso, ya, que nosotros corramos a Él, amén. Bueno, amado Dios de gloria, Señor amado, te bendecimos, te damos gracias por este muchacho bello, Señor amado Dani, Señor amado. Y te pedimos que lo bendiga, Señor amado, en su corazón, Señor amado, en su mente, en todas las cosas, Señor, en todos los asuntos, Señor amado. Te pedimos que sea tu bendición en la vida de Dani, Señor amado, que él pueda conocerte y entenderte, Señor, que Dani pueda deleitarse en ti, Señor amado, es un corazón bonito, Señor, a simple vista se ve, Señor amado, la nobleza, Señor amado, y qué bello, Señor amado, que yo sé que también te agrada a ti, que él corra, Señor amado, a que oren por él, Señor, a buscarte a ti, Señor. Quiero pedir que le des más de ti, Señor amado. Así como Daniel, Señor, en la Biblia, hombres especiales, muy amados por ti, Señor, porque fueron hombres que te amaron a ti de una manera muy especial también. Derrama bendición sobre él, Señor, bendiciones celestiales y terrenales, Señor amado, y que pueda ser un portador de tu verdad, Señor, con poder y gloria del Espíritu Santo, Señor, para la gloria tuya, Señor. Desata alegría en este corazón, Señor amado. Gozo en tu presencia, Señor amado, y que tú lo uses para obras prodigiosas, Señor amado. La palabra dice que en esto eres tú, Señor amado, glorificado, en que nosotros llevemos mucho fruto para ti, Señor. Permite que este muchacho sea de esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas que traen fruto abundante para ti, Señor. Árboles que tienen hojas verdes, Señor amado, y que emprenden muchas cosas para ti, Señor, y son prosperados, Padre. En el nombre de Jesús lo bendecimos, Señor amado, y te damos gracias por él y por su familia, Señor amado. Te pedimos que te glorifiques en la vida de Dani y todo lo que tú tengas para él, amado Dios. En el nombre de Jesús. Feliz cumpleaños, Danito. Bueno, Dios los bendiga. Me alegra mucho haber estado hoy acá. Nos vemos el próximo domingo. Amén.